¿Es claro más o menos esto? Hmm. ¿No? Yo Sí. quizá añadiría que me ha llamado eso la atención desde por qué da tanta rabia esto de la aceptación. Da rabia, a veces se sienten como que como que se han sentido traicionados. O sea, yo he venido aquí a buscar una solución y tú me dices que parezca esto, porque quizá a lo mejor, no sé si me ocurre, la gente confunda la aceptación con la resignación, que es como una pseudoaceptación pero con mala leche, ¿no? O sea, como muy enfadados, ¿no? No sé si estarías de acuerdo conmigo, ¿no? En esto, pero quizá No, confunden esto. Dime, dime. yo lo que diría con respecto, me gusta igual, me gusta y lo voy a usar, pero yo lo que diría más bien es, resignación es tener una actitud de resolución de problemas, pero sin saber cómo resolverlo, pero con la actitud de resolución de problemas. Quiero decir, cuando a mí me agarra, qué sé yo, la barra brava de un equipo de fútbol y me están moliendo a palos, o me están agarrando para molerme a palos, primero, si puedo, hago escape y evitación. ¿Sí? Trato de poner la mayor distancia. Cuando me agarran, probablemente lo que vaya a experimentar, si es que me agarran, lo que vaya a experimentar va a ser resignación, en el sentido de estoy en una situación en la cual preferiría no estar, pero no puedo hacer nada al respecto. Mm. Resignación tiene que ver un poco con eso. No quiero esto, pero tampoco sé cómo salir. Aceptación tiene que ver con un cambio en la primera parte de esto, que es, che, quizás esto no era un problema en primer lugar. Desagradable sí, yo no voy a decir que la ansiedad es agradable porque en general no lo es, pero quizás, vos dijiste antes que por ahí la ansiedad, o lo decías de la tristeza, que funciona como un mensaje respecto a cómo estoy viviendo algunas cosas, con respecto a cómo estoy respondiendo algunas cosas. Quizás no es un problema de responder, quizás es parte de mi experiencia, es parte del conocimiento que tengo de una situación, es parte de lo que siento, lo que aparece para mí, es un reflejo de mi historia en esta situación, en donde siento algunas cosas y está bien. No estoy diciendo que sea algo agradable, no estoy diciendo que sea una ilusión. Lo que estoy diciendo es que algo duela no lo convierte automáticamente en un problema. Yo entiendo cómo esto puede ser muy mal interpretado y como una cosa de está todo en tu cabeza y es todo de la actitud con la que lo tomás. No es tan sencillo. Y no es tan sencillo como decirle a una persona cuando llega al consultorio, decirle que la ansiedad está todo bien y demás. No es tan fácil, no es tan sencillo y no es tan directo, porque es un poquito más complejo. Es trabajar un poco también con ¿qué te dice tu historia? O sea, nuestra mente nos dice eso, hay que resolverlo. ¿Qué dice tu historia? ¿Qué dice tu experiencia luchando con la ansiedad? ¿Has sido exitoso haciendo esto? ¿Has sido exitoso tratando de conjurar la incertidumbre, tratando de conjurar el pánico? ¿Ha servido? ¿Has notado siquiera un indicio de que este plan ha servido? ¿O al contrario, cada vez que has luchado con esto, la cosa ha sido peor? Entonces, es ayudar a la persona a que empiece a tomar contacto con esto, que pueda ver algunas de estas cosas, que pueda ver qué le dice su experiencia. La Mm. idea acá es como que estamos siguiendo un plan que no elegimos, que se nos brindó como así funcionan las cosas y nosotros dijimos, ok, está bien, así funcionan las cosas, el malestar hay que sacarlo de alguna manera. Y dijimos, ok, bien, entonces la cuestión es cómo lo saco. Y entonces viene todo lo que viene. Y quizás podíamos tener una narrativa distinta, que es, el malestar es parte de la vida. Y cosa curiosa, la mayoría de las tradiciones de sabiduría dicen exactamente eso. Antes de empezar con el podcast, mencionamos un poquitito cristianismo, budismo, y hablamos como Mm. el distinto espíritu que tiene cada uno. Pero los dos dicen lo mismo. En ese punto, con respecto al dolor, dicen, es parte de la vida. Entonces, y no son los únicos lugares que dicen, esta vida conlleva sufrimiento. ¿Sí? Y es parte de, y no es un error, no es un fallo. No, 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 la vida duele, ser humano duele y está bien. ¿Podemos hacer algunas cosas para reducir el sufrimiento innecesario? Seguro. Eh, pero la vida duele, es condición de la vida, no es algo que se pueda extirpar. Mm. Lo que pasa es que yo a veces pensando así en voz alta, ¿no? Esto que comentas, nosotros trabajamos mucho también,
todo esto de la aceptación. Otra cosa sería hablar del compromiso, gran palabra. Es que quizá cuando las personas empiezan a escuchar la aceptación, ¿no? Por primera vez, en realidad están hablando del vértice final de un montón de cosas que han sucedido antes, ¿no? Están hablando de la cima, en realidad, de una montaña. Es decir, para poder aceptar algo, tú no lo has podido aceptar con calzador. Tú has aceptado porque has madurado una idea, ¿no? Tú has aceptado porque en un momento determinado pues te has dado cuenta que hay una serie de cosas que al final te vienen fatal. Te has dado cuenta de que eres limitado, te has dado cuenta y has tenido que lidiar, ¿no? Con como cuando los freudianos hablan de esto del complejo de castración, cuando se han dado cuenta que uno, a lo mejor, ¿no? Como decía aquel, decía, no soy gran cosa, ¿no? Pero funciona, ¿no? Cuando uno más o menos se ha dado cuenta de que en realidad para llegar hasta la aceptación uno tiene que realizar un largo viaje de maduración, ¿no? Porque si no, la aceptación puede ser una palabra que para ellos se les puede quedar un poco como hueca, ¿no? O como, Sí, bueno, sí, ya, sí, sí, sí. no sé si Bueno, estás... sí, y ahora sí, sí, y de hecho me doy cuenta de una cosa que se me pasó completamente mientras estaba hablando, porque hago eso. Eh, Se Forma me parte de la pasó de vida. aclarar. Sí. Sí, no, no, pero se me pasó de aclarar una cosa. Cuando yo hablo de aceptación, yo por un lado distinguía de lo que es resignarse. ¿Sí? Resignarse es Sí. eso de no quiero tener algo, pero no sé tampoco cómo salir. Pero hay otra cosa de la cual es necesario distinguir a la aceptación, que es de lo que podríamos llamar admitir algo, ¿sí? De admitir una cosa. Yo cuando estoy hablando de aceptación, estoy hablando de aceptación de emociones, no de la aceptación de situaciones. Y acá hay un deslizamiento en lo que es el lenguaje cotidiano que se da todo el tiempo y que es problemático, porque algo como, por ejemplo, am, qué sé yo, aceptar que, típico, aceptar que tu novio te dejó y no va a volver. Eso no es aceptar, porque eso no es una emoción. Lo que podés aceptar de que tu novio te dejó y no va a volver, lo que podés aceptar es la emoción de eso. La situación no es algo que se acepte. En todo caso, eso es un pensamiento. Que tu novio te dejó y no va a volver, que pasó por esto otro. Tenés que aceptar que eso es un fracaso, tenés que aceptar que eso es un idiota. Esos son pensamientos, no son emociones. ¿Sí? Cuando hablamos de aceptación, hablamos de aceptación del malestar. No de aceptación de evaluaciones, pero tampoco es aceptación de situaciones. ¿A qué voy? Una pregunta típica cuando yo trabajo aceptación en clases con alumnos que suele aparecer es, ok, ¿qué pasa? Suele aparecer siempre con el mismo formato. ¿Qué pasa si estoy trabajando entonces con una mujer que sufre violencia doméstica? ¿Tengo que decirle que acepte su situación? No. Las situaciones se pueden cambiar, en principio. Lo que queremos aceptar nosotros es el malestar, la lucha con el cual muchas veces hace que sea imposible modificar las situaciones. Lo que necesitamos aceptar es, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, el miedo, la vergüenza, la culpa, para poder llevar adelante acciones para cambiar las situaciones. Justamente las situaciones se pueden cambiar y es lo que yo decía al principio, somos muy buenos resolvedores de problemas. El problema es cuando esa resolución de problemas se vuelca hacia lo que sentimos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Hacerle lugar a lo que sentimos, aceptar lo que sentimos para poder, en cierto modo, liberarnos las manos, para poder liberarnos los pies, para poder hacer lo que sea necesario para movernos, y antes mencionabas compromiso, hacia una vida con sentido, hacia una vida con propósito. Entonces, quiero marcar esto porque es un equívoco importante con respecto al concepto de aceptación, porque cotidianamente nosotros usamos aceptar como admitir. Y al menos dentro de terapia de aceptación y compromiso no es ese el uso que le damos. Cuando estamos hablando de aceptar, estamos hablando de aceptar la presencia de sufrimiento, la presencia de malestar, no la presencia de situaciones. La situación se puede cambiar, se cambia. Si yo puedo evitar que me agarre la barra brava de un equipo de fútbol, si puedo evitar que me lo agarre, es una buena idea evitar eso. ¿Sí? Las situaciones se cambian en la medida de lo posible. Ahora, lo que quiero aceptar son los dolores que aparecen como resultado del vivir y sobre todo aquellos dolores que aparecen cuando tratamos de hacer algo que vale la pena. Todo lo que vale la pena hacer
todo lo que realmente vale la pena hacer va a causar algún malestar. Nos va a dar miedo, nos va a dar ansiedad, nos va a dar vergüenza, nos va a dar culpa o alguna otra cosa. Queremos aceptar esos malestares para que no se conviertan en foco de resolución de problemas, como para decir, bueno, primero tengo que resolver mi ansiedad para después vivir. Primero tengo que sacarme la vergüenza para poder vivir. Lo que diríamos nosotros más desde el lado de terapia, aceptación y compromiso es, se puede hacer lugar a la vergüenza, podemos sentir a la vergüenza como vergüenza, como lo que es, como un sentimiento, para que nos deje las manos libres para hacer lo que queremos hacer. Una forma también de darle espacio, es una forma también de colocarlo, ¿no? Sí. ¿No? A veces lo que pasa con la ansiedad es que se nos coloca en mitad del salón y tiene un color chillón y no podemos dejar de mirarla, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y ahí lo que estás diciendo es, oye, si está ahí, ¿no? Pero a lo mejor lo podemos hacer un hueco, ¿no? Un sitio donde no hace falta. Básicamente, sí. Digo, puedo tener en mi casa una escultura que no me guste, digamos, una escultura que me resulte desagradable, pero puedo tenerla. Puedo tenerla si eso es una forma de liberarme para hacer algo importante. Puedo tenerla. Hay un ejemplo que suelo usar mucho, porque mitad porque me divierte, y mitad porque creo que aplica, que es, y de hecho lo usamos cuando trabajamos con aceptación, que es el ejemplo de una inyección. ¿Sí? Las inyecciones, cuando nos ponen algún antibiótico o algún tipo de cosas, especialmente cuando las inyecciones vienen en la retaguardia, las inyecciones duelen, no hay vuelta para eso. ¿Sí? Las inyecciones duelen, se puede anestesiar uno, pero es más complicado el remedio que la enfermedad. Entonces, está bien que duela. Ahora, el primer impulso que tenemos cuando nos están por poner una inyección, las primeras veces, es el de rechazarlo, es el de tensarnos, es el de ay, 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 es el cerrar todo el cuerpo. El impulso es súper comprensible. Después de todo, te van a encajar un pedazo de metal dentro del cuerpo. El impulso es súper comprensible, pero en última instancia contraproducente. Porque si recibimos una inyección cuando estamos completamente tensos, vamos a andar rengueando el resto del día. Sí, va a doler mucho más, va a ser más complicado y demás. Aflojar el cuerpo, hacerle lugar a ese dolor, estar dispuesto a aceptar ese dolor que sucede, no es que va a hacer que deje de doler. La inyección va a doler de todos modos, pero nos va a permitir caminar, nos va a permitir seguir el resto del día con un poco menos de achaques que si cuando aparece ese malestar nos hacemos un nudo. Entonces, aceptación tiene que ver con eso, tiene que ver con dejar estar algunos dolores, hacerles lugar a algunos dolores, permitirles que estén para poder movernos, para poder caminar, para poder avanzar. No, eso.